Bueno, y también estaremos conversando justamente de un tema que vamos a presentarles a continuación, porque vamos a conversar de los temas que competen con la alimentación en una de las etapas muy importantes de la vida, y es la edad adulta mayor. Cuando nosotros tocamos este tema, sabemos que nuestro público también está muy pendiente de cómo alimentarse, pero no solo como por el día a día o por salir del apuro, sino también para que nos genere ciertos beneficios, porque cuando envejecemos nuestro cuerpo y mente atraviesan cambios naturales que pueden afectar desde la energía hasta la memoria o el estado de ánimo. En esta etapa de la vida, la alimentación juega un papel fundamental, no solo para prevenir enfermedades, sino para mantener esa vitalidad, esa claridad mental y un bienestar emocional. Para tratar el tema, hoy nos acompaña la nutricionista Rebeca Segura, quien nos va a dar esa guía que necesitamos para que usted, que tiene familiares adultos mayores, o bien usted que es adulto mayor, pueda encontrar en su dieta la forma de obtener bienestar. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias, Dani, un gusto y súper feliz de estar acompañándote a vos en casa y también a vos. Excelente. Bueno, esta es una de las tareas que me imagino te ha tocado abordar, cómo brindar una alimentación que no solamente diga uno es saludable, porque sabemos que hay que buscar siempre alimentarnos bien, sino que nos dé unos beneficios para ciertas etapas de la vida. Totalmente, ¿Qué Dani. hacemos con la etapa de adulto mayor? Qué tema tan importante. Y yo sé que muchos en casa no solo tienen adultos mayores, sino que también son cuidadores. Entonces, en esta etapa somos muy vulnerables a nivel nutricional. ¿Por qué, Dani? Porque en esta etapa, a nivel nutricional, normalmente hay pérdidas de masa muscular, ¿verdad? El adulto mayor ha tenido la parte de la salud bucodental muy deteriorada, o sea, ya ha perdido piecitas dentales. Además de esto, ¿qué pasa? Que a nivel fisiológico, o sea, los cambios que van pasando en el cuerpo en esta etapa es que se va perdiendo el sabor por los alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto mayor empieza a disminuir el consumo de esos alimentos, no le gusta mucho comer, ¿verdad? Se desanima un poco y además de esto, la secreción de la saliva en la boca disminuye. Entonces, hay muchos componentes que se van uniendo a que este adulto mayor, en la parte de la alimentación, disminuya muchísimo su consumo. Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? A nivel de salud. ¿Como cuáles? Lo que yo te mencionaba, Dani, la pérdida de masa muscular, ¿verdad? Muy importante. El bajo peso, ¿verdad? El bajo peso, inclusive ya llegamos a un punto de desnutrición, ¿verdad? Que no solamente es un tema de peso, sino también de deficiencia de nutrientes. Rebeca, ¿y cómo se identifica, por ejemplo, que no está teniendo un deterioro por un tema de edad, sino por una falta de buena alimentación? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo valoro a un paciente que es adulto mayor, yo siempre, de las primeras cosas que siempre hablamos en consultas, hoy, cuénteme cómo es la alimentación actual, ¿verdad? No solamente hay una medición en donde yo puedo saber cómo está la masa muscular de ese paciente, cómo está la cantidad de grasa en su cuerpo, sino también cómo es la alimentación actual. Y en ese justo momento es donde yo me doy cuenta muchísimo que este paciente no consume ni la mitad del requerimiento energético que debería de estar consumiendo. Entonces ahí es donde tenemos que abordar a ese paciente de una forma muy estratégica para que, ¿verdad? Con la alimentación ese paciente pueda ir aumentando de peso. Y en este proceso, pues también tenemos por aquí algunas de esas recetas que nos vas a comentar. ¿Pueden ayudar a tener ciertas características para que en la etapa que estamos viviendo, en este caso nuestros adultos mayores, puedan aprovechar también esos nutrientes, esa dieta saludable? Cuéntanos. Mira, muy importante, Dani, y de todos en casa. Con el adulto mayor tenemos que trabajar mucho la alimentación, pero la forma en la que servimos los alimentos y también la composición y, ¿verdad? Como esa forma en la que yo cocino y preparo los alimentos. Entonces, por ejemplo, Dani, en un adulto mayor vamos a evitar todo alimento que sea duro, ¿verdad? ¿Como qué? Un ejemplo, una galleta que sea como durita. ¿El chicharrón? Exacto, el chicharrón de concha, por ejemplo, ¿verdad? Que ese ni siquiera casi que se puede masticar, entonces ya sabemos. Y es que es un tema de antojos tradicional, ¿verdad? Totalmente, pero bueno, no quiere decir que no lo podamos consumir, simplemente tal vez trocitos de carne que sean mucho más suaves. Entonces, las texturas que vamos a trabajar con esta población de adulto mayor son clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer la diferencia. Dani, imagínate que tal vez ese adulto mayor ya tiene como que ha ganado ese apetito, porque el apetito también disminuye muchísimo. Entonces, ha ganado apetito y de repente en ese plato hay una textura muy dura, como un chicharrón, digamos de concha, y se lastima la boquita.
¿verdad? Las encías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el siguiente tiempo de comida ese adulto mayor va a estar indispuesto, entonces no va a querer comer alimentos. Entonces, ves que acá es un tema muy estratégico de la forma en que preparamos. Entonces, este primer platillo que tenemos por acá. ¿Cuál será? ¿Este? Sí. Mira, coloquialmente tiene un nombre muy gracioso que se llama chancleta, pero en realidad es chayote envuelto en huevo. Ahora hablemos de la composición que hay en este plato. Ajá. ¿Qué hay en este plato? Tenemos vegetales, que los vegetales van a aportar fibra. La fibra, en este caso, para el adulto mayor es muy importante porque va a ayudar a estimular todo el tracto gastrointestinal, o sea, que me pueda ir al baño mucho mejor, que tenga una mejor digestión. ¿Esto aplicaría para desayuno? Claro, podemos hacerlo para desayuno, almuerzo y cenas. ¿Y qué es lo que tiene alrededor? El huevito. Entonces, el huevo acá... El principal, casi que Dani, alimento que debemos de incentivar mucho al consumo para el adulto mayor es la proteína. ¿Por qué? Porque tiene mucho padecimiento de sarcopenia, que la sarcopenia es esa pérdida masiva de masa muscular, ¿verdad? Entonces, acá es una estrategia muy buena porque yo estoy agregando vegetal, fibra, más proteína. Y es una proteína de muy fácil digestión, ¿verdad? Esto es importante porque el adulto mayor, yo no tal vez puedo darle un bistec entero, pero puedo darle una proteína que digamos, la carne es un tipo de proteína y el huevo también se clasifica dentro de las proteínas. Entonces tenemos una proteína que es muy digerible para ellos y suavecita. Quiero recordarles a nuestros televidentes y también a aquellos que nos están siguiendo por Extra Radio 92.3 FM que pueden hacer sus preguntas al 7003-1234. Vamos a habilitar el WhatsApp y de hecho lo menciono porque ya tenemos una consulta. Me encanta. Nos dice, gracias por la oportunidad. Pregunto, somos de 65 y 93 años. Tenemos gran apetito, gracias a Dios, pero nos cuidamos porque ahora soy resistente a la insulina y quiero saber ejemplos de 3 comidas principales diarias que me puedan ayudar. Qué importante en esta etapa, Dani, la aparición de patologías o enfermedades como diabetes o resistencia a la insulina ocurren con frecuencia. Entonces, la resistencia a la insulina, para poner en contexto, debemos de cuidar el consumo de carbohidratos principalmente y azúcares. Entonces, acá lo más importante es que si yo consumo una fuente de harina o carbohidrato, como por ejemplo papa, arroz, avenas, algún tipo de cereal, número 1, que siempre esté acompañada de una fuente de proteína. Dani, ¿por qué? Porque el carbohidrato es el que me va a aumentar ese azúcar en sangre, ¿verdad? Yo consumo una papa y me va a hacer un pico de azúcar en sangre. En diabetes y resistencia a la insulina, esto debemos de evitarlo. No es que no, o sea, va a pasar porque el carbohidrato se necesita en nuestra alimentación, aunque tengamos esta condición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el carbohidrato siempre acompañado de una fuente de proteína. Entonces, vean, por ejemplo, en este plato que tenemos por acá. Ese plato que tenemos por acá es una proteína que es de digestión también fácil, ¿verdad? Es carne de res, pero es baja en grasa y además de eso la consistencia por dentro es suavecita y ojo que aquí tenemos salsita. Entonces la salsa lo que hace es que sea mucho más suave. Entonces ahí ya tenemos textura. ¿Qué pasaba con la resistencia a la insulina? Voy a acompañar un purecito con una proteína. Entonces, ¿qué hace la proteína? La proteína lo que hace es como un freno de mano, Dani, para que también en casa lo puedan entender. Rebeca, disculpa, una pregunta. Sí. En el caso de esta carne, ¿sería carne molida? Claro, esta es carne molida, puede ser de res, puede ser de pollo. Eso te iba a preguntar, porque en algunos casos también el tema del adulto mayor, la digestión de la carne tal vez no es tan fácil como ciertas edades donde ya tal vez uno podía probar de todo tipo. Totalmente, ¿verdad? Exacto. Entonces podemos hacer molida de res, tanto molida de cerdo. Eso va a depender de cada adulto mayor, ¿verdad? La tolerancia. ¿Y el puré que tenemos ahí de qué es? Que me decías es de camote. Puré de camote. Muy bien. Delicioso, delicioso en casa, para que a veces uno dice, ay, bueno, es que siempre el mismo puré de papa. No, puede ser puré de camote. Entonces, como opción, carbohidrato siempre acompañado de una proteína. Entonces, vean, por ejemplo, en el desayuno, una tostada de pan con huevito. Qué bien, qué bien. Aquí tengo otra pregunta. Nos dicen, ¿qué consejo de alimentación daría a un paciente que tiene diabetes, insuficiencia renal y toma warfarina? Ay, muy importante. Bueno, primero con diabetes va muy ligado a la pregunta de resistencia a la insulina. Entonces siempre utilizar esos frenos de mano o alimentos policía, que son las proteínas, como ya lo vimos, huevo, carnes, quesos, inclusive, Dani. Siempre acompañar eso con el carbohidrato. Otro policía son los vegetales, como por ejemplo, ¿ves? Ya tenemos unos vegetalitos. Esto que es brócoli, correcto. Zanahoria y ahí tenemos... coliflor. Coliflor, Exacto. que no para todos es muy
apetecido también, ¿verdad? Por un tema de su digestión. Sí, correcto. Lo que pasa es que ahí los podemos preparar con un poquito de mantequilla para que tengan mejor sabor, ¿verdad? Pero por la parte de textura beneficia mucho, ¿verdad? Por el tema de cuidar la salud bucodental, o sea, todas las encías, y que hay pacientitos que pues no tienen dientitos también. Entonces, eso es muy importante. Con el tema renal, lo que se debe cuidar muchísimo, Dani, son el consumo de sal de mesa. Okay, entonces la sal de mesa, ¿por qué? Porque es un paciente que la parte del el consumo de sodio puede perjudicar muchísimo esa condición, ¿verdad? Entonces, y también cuidar el consumo de ese medicamento con hojas verdes también que puede afectarnos. Rebeca, nos dicen por acá, también al WhatsApp, 70031234, gracias por los que participan. De hecho, queremos dar esta opción también para que ustedes puedan beneficiarse de nuestra nutricionista de hoy. Dice, tengo a mi mamá de 87 años y todo lo que come le cae mal. Tiene que tomar bromuro. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, es importante, se entiende que cuando nosotros tenemos una digestión que es difícil, que sabemos que cualquier alimento ya no lo tolero, primero, número uno, acudir a un profesional en salud, ¿verdad? Porque eso no es normal. A veces normalizamos como, no, ya me acostumbré, esto es normal. No es normal. La salud digestiva tiene que ser primordial en nuestra vida. Entonces, ahí tal vez lo que es recomendable es analizar si es necesario suplementar con algún tipo de probiótico para que todas esas bacterias buenas, que, ¿verdad?, es la microbiota intestinal, puedan balancearse, ¿verdad? Entonces, una microbiota sana significa que yo voy a tolerar mejor inclusive los alimentos, ¿verdad? Entonces hay que analizar si tiene y descartar alguna enfermedad gastrointestinal, puede ser, ¿verdad? Que tenga una alta fermentabilidad de carbohidratos, ¿verdad? Entonces los carbohidratos que tal vez, como por ejemplo cebolla, ajo, y llegan al intestino y se fermentan mucho, tienden a generar intolerancias, ¿verdad? O que definitivamente tenga algún tipo de otra condición patológica que se debe abordar a nivel médico. Entonces eso es importantísimo. Excelente. Por aquí también nos dice Ivania, una pregunta, ¿existe algo natural que se le pueda dar a un adulto mayor para abrir el apetito? No, natural que sea un generador de apetito, realmente no, pero que sí podemos jugar en la cocina, sí. Entonces, cuando yo tengo un paciente que no tiene apetito, ¿verdad? Por todas estas razones que venimos comentando a lo largo de la entrevista, ¿qué es esencial en nuestra cocina? Dani, que se vea lindo, porque la alimentación tiene que ser reconfortante, tiene que darnos, ¿verdad?, ese placer de, ay, qué rico, me sabe demasiado rico esta comida. En el adulto mayor esto es una estrategia que se debe abarcar muchísimo. Entonces, colores, que el plato se vea colorido, ¿ok? Sabores, ¿cómo yo puedo? Si sé que tal vez hay pacientes que, no sé, tienen hipertensión, tengo que cuidar el sodio, ¿verdad? Y sé que no puedo agregar muchísimos condimentos artificiales, utilizo naturales. Vean, por ejemplo, aquí tenemos romero. Entonces, tenemos el romero, tenemos espinaca, tenemos cebollita, ajo, todos esos condimentos naturales que nos ayuden a realzar el sabor, porque recordemos que si él perdió el apetito es porque posiblemente también ya la comida no le sepa mucho. Entonces hay que realzar muchos los sabores y que sean texturas siempre diferentes, un plato que se vea llamativo, ¿verdad? Que no sea tal vez el mismo guiso con los colores que, ¿verdad? Todos los colores del plato se ven muy similares. Entonces el adulto mayor o como uno también, Dani, si uno ve un plato y no le llama la atención. Que sea apetecible, que llamamos. Claro, porque eso hace que podamos consumirlo con mayor facilidad. Sí. Aquí nos lanzan otra pregunta, Rebeca, nos dicen, mi madre es adulta mayor de 90 años, ¿recomienda la avena en atol durante el desayuno o como cena? ¿Cuál sería mejor? Bueno, número uno, primero, saber si ese paciente tiene alguna condición, como por ejemplo diabetes o resistencia a la insulina, porque la avena es excelente, pero solo fuente de carbohidrato. Entonces, ahí lo ideal sería ojalá incorporar una fuente de proteína, no solo por si tiene diabetes o resistencia a la insulina, sino porque también, que veníamos conversando, por el tema de masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en esta etapa la alimentación se basa mucho solamente en carbohidratos, Dani. Entonces, por eso es que promovemos más esa pérdida de masa muscular. Entonces, el atolito con avena está delicioso, pero ojalá que podamos a la par o acompañarlo, ya sea con unos huevitos revueltos y acompañamos con eso la avena en el desayuno, ¿verdad? Pero que sí tratemos de acompañarlo con una fuente de proteína. Me llama la atención porque, bueno, en todas las edades hay que cuidar la alimentación. Pero en el caso del adulto mayor, ¿hay algunos alimentos que ya hay que restringir del todo? Restringir dependiendo si hay una condición, Si ¿verdad? no, pueden comer, porque yo he visto a abuelitos, adultos mayores,
que dicen yo como de todo. Claro, y excelente. Tienen 90 hasta 100 años y los vemos ahí. Sí, comen mejor hasta que uno. Comen mejor hasta que uno. Sí. Entonces quiere decir que depende mucho de la condición que ya la persona tenga. Sí, si tiene una condición médica, por ejemplo, diabetes, ¿verdad? Que es la más común, hipertensión, ¿verdad? Que, cuidar alimentos altos en sodio, pero en realidad no hay necesidad de restringir alimentos si hay una condición. Inclusive, Dani, ¿sabes qué pasa mucho? Que tal vez pacientes con diabetes le tienen mucho miedo al carbohidrato y lo empiezan a eliminar. Y aunque no me lo creas, como hablamos de la masa muscular en esta etapa que es tan importante y se pierde muy fácil, la proteína es importante, ¿verdad? Como el huevo, la carne que hablábamos, pero también el carbohidrato. Entonces, no debemos de eliminar alimentos si no hay una, por ejemplo, alergia alimentaria, ¿verdad? Que ahí sí me decís, bueno, es que soy alérgico a las nueces. Entonces, ahí sí, por tu salud, eliminemos este grupo de alimentos. Pero si no, no hay necesidad. Excelente. Rebeca, muchísimas gracias porque este tema sabemos que genera muchas inquietudes, pero ¿podríamos dar alguna recomendación general de cierre para que aquellos adultos mayores y las familias o cuidadores que estén con ellos también puedan ser asertivos en la forma de abordar este tema? Claro, totalmente. Entonces, nada más un pequeño repaso. Texturas, cuidar mucho las texturas en la cocina, que sean suaves, que el plato se vea muy apetecible, colorido, que incluyamos los 3 grupos de alimentos principales, que son las harinas o carbohidratos, como un puré, también proteínas como huevo, carne, pollo, res, y también vegetales por la fibra, para esa salud digestiva. ¿Cuáles son tus redes o contacto para que la gente también pueda estar con vos? Rebeca.segura en Instagram y mi número telefónico 8333-5372. Ok, repitámoslo para la gente de radio, 8333-5372. Solo faltó el 3 al final. Gracias, Dani. Nos vemos. Bueno, y tenemos